salgan a votar, porque de ahí se puede tener un debate, ¿no? Hagan campaña por el no. Exactamente, haz campaña por el no. Entonces, Claro. ¿qué opinas, querido Eder? No sé si Pues cualquiera de los dos temas. este país se ha ido construyendo desde que comenzaron los gobiernos a traicionar los principios de la Revolución Mexicana y el proyecto social de la Revolución Mexicana. Construyeron un andamiaje de corrupción, de complicidad y de impunidad, andamiaje en el que todo lo que ahora conocemos como el PRIAN o lo que conocemos como la mafia del poder, pues se beneficiaron. Por supuesto que ellos son enemigos de la democracia y por supuesto que son enemigos de la justicia, o sea, y por supuesto que no quieren que se enjuicie a sus aliados políticos, porque si no hubiera sido por el arrastre del panismo, que debe muchas y que van a ser enjuiciados gracias a esta consulta, no tendrían sus curules que tienen ahorita, no tendrían los espacios que tienen en el INE, en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Electoral, no estarían en estos espacios de privilegio. Entonces, por supuesto que ellos son enemigos de que el pueblo salga y manifieste su voluntad y que a partir de esa manifestación de su voluntad ahora sí haya posibilidades, porque eso es algo que tenemos que reconocer y valorar en toda su dimensión. Hay una confluencia de fuerzas políticas en este momento que sí tienen la voluntad política para atender la voluntad popular. ¿Cuáles son esas fuerzas? Bueno, pues tenemos la fuerza de Morena, que se ha vuelto la primera fuerza política del país, que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores. También, por supuesto, la Presidencia de la República, que es la cabeza de todo este gran proceso, todo el empuje de Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo estos ejercicios de democracia participativa, pero también de justicia y de verdad. Y otro factor que a mí me parece que será fundamental es el de Saldívar, que como presidente de la Suprema Corte de Justicia también está buscando reformar este aparato judicial, el poder judicial, para que por fin sea más accesible la justicia, para combatir la corrupción desde dentro, proceso que también están boicoteando estos mismos personajes que no quieren que salga bien la consulta, proceso que también están ellos tratando de boicotear. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de intereses alrededor de que continúe este andamiaje de corrupción simplemente con la cantidad de amparos que ellos meten de la noche a la mañana. Se necesita mucho dinero, muchos abogados, mucha estructura para lograr eso que ellos hacen. ¿Y por qué lo logran hacer? Pues porque están representando las voces de empresas multinacionales y de esa estructura de corrupción y de impunidad que son quienes acostumbraron a mandar en México. Ellos son los que están detrás de todo este proceso tan complicado que nos sumergió nada menos que en la peor crisis humanitaria en la historia de este país y por supuesto que se van a oponer a cualquier ejercicio democrático que apele a la justicia y a la verdad, porque van a salir embarrados, porque algunos por acción directa y otros por sus redes de alianzas coyunturales para mantener sus pequeños privilegios, es que quedaron en medio de estas fuerzas de la mafia que tuvo el poder y que quiere regresar. Y entre más movilidad, entre más participación ciudadana haya en ejercicios no solamente electorales, sino como este de la consulta popular, que es una democracia más profunda que la representativa, es una democracia participativa, entre más movilidad tenga la sociedad y más acciones concretas se lleven a cabo para empujar hacia un mejor país, ellos van a ser más irrelevantes cada vez. Y eso es lo que Exacto, están cuidando, que no pasen exacto. a la irrelevancia. Y fíjense los dos que a mí me parece que acabamos de ver un ejercicio de consulta popular ciudadana en torno a un tema de justicia y lo vimos en Tamaulipas. La población de Tamaulipas se dio cuenta que quienes estaban frenando el proceso de desafuero del narcogobernador Cabeza de Vaca era el Congreso local. ¿Y qué hizo la población ahora que no hubo elección de Estado? Que la Guardia Nacional salió a las calles para garantizar que la población pudiera expresar su voto libremente. En este momento, la sociedad tamaulipeca le quitó completamente el Congreso local al PRIAN y le quitó los municipios. ¿Por qué?
porque quieren que Cabeza de Vaca sí se enfrente a la justicia, porque quieren que su realidad en Tamaulipas cambie, porque están secuestrados por los grupos del crimen organizado. Eso fue un ejercicio ciudadano, también una consulta respecto al proceso de justicia que se tiene que dar en Tamaulipas. La ventaja que tuvo el pueblo tamaulipeco en este caso es que la persona a juzgar, el presunto delincuente, todavía está gobernando, entonces todavía con el voto, el voto ciudadano, pudieron castigarlo y pudieron ejercer su voluntad de justicia. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con gente que ya no está en la función pública, que no se está sometiendo al escrutinio popular, pero que hicieron un compromiso al llegar al ejercicio del poder y no lo cumplieron. Y no solamente no lo cumplieron, atentaron contra la vida y la dignidad de la ciudadanía bajo sus gobiernos. Entonces, eso es, creo yo, algo que tenemos que valorar mucho. El pueblo mexicano en cada uno de los estados de la República está ávido de participar para que las cosas cambien en México y lo han demostrado en cada proceso que hemos vivido desde hace varios años ya. Y por último, lo que sí me parece que tenemos que destacar es que con la profundidad de la pregunta que nos da la Suprema Corte de Justicia, también está la posibilidad de enjuiciar a exgenerales de las Fuerzas Armadas, a mandos policíacos, a gobernadores, a Gobernadores. exgobernadores, ¿no? O sea, esto se amplía, incluso a jueces, ¿eh? Exacto. O sea, se amplía el espectro de la gente que puede ser sometida a un juicio popular y eso me parece que es una oportunidad que no debemos desperdiciar. Totalmente. Es muy sano, es muy sano. Totalmente, totalmente. Eso es vivir en una democracia. Así Y es, parece que hay gente a la que le asusta eso. Yo creo totalmente. que entre más poder tenga la gente, El grupito. es mejor. Sí, Y, o claro. sea, no es casual. Quizás esta es como la última reflexión que hago, es que no es casual que apenas pasamos las elecciones, que se empezó a hablar de la consulta sobre juicio a los expresidentes, y ya se empiezan a escuchar otras personas, otros actores diciendo, ¿y por qué no ponemos a consulta tal o cual tema? La nacionalización del litio. Bueno, la gente ya se está dando cuenta que estas herramientas se pueden utilizar y que finalmente empoderan a la ciudadanía, empoderan al pueblo, claro. Le quitan poder a los políticos. Y yo creo que eso es bueno, es muy sano. Totalmente. Eso es una democracia auténtica. Totalmente. A los políticos y a los grupos de poder, ¿no? Porque claro, a ese grupo. Y a los grupos fácticos, ¿no? A la mafia. Intereses económicos, etc. Total, Imagínense. así, en un pedacito. Amigos, me duele el alma que se me acabe el tiempo. Nada más quiero contestar una pregunta de volada de alguien que nos pregunta aquí si en el extranjero se puede votar. No, pero todavía no se puede votar las consultas populares desde el extranjero, pero ese es el siguiente paso que creo debemos de pedir. Exacto. Y cierro hay yo. Hay que exigírselo al INE. Exactamente. Hay que hacer una lista bárbaro, de ¿sí? todos los temas que se tienen que corregir de la consulta popular. A mí me parece Exactamente. irracional que pidan que haya 40 millones de votos para esta consulta. Me parece Que no irracional se pueda que no votar le desde el permitan a extranjero. los mexicanos en Claro. el exterior que sí pueden votar por sus autoridades, pero no pueden votar en la Claro. consulta popular. Es Totalmente. irracional. Y más aún con las tecnologías que Claro. existen. Juan Pablo, hay que exigírselo al INE, eso, y por último, Violeta, nuestra querida amiga Violeta Vázquez Rojas, adorada, cerró el otro día un programa diciendo que el INE se adjudicó la participación ciudadana de las elecciones del 6 de junio, y queremos ver si esta consulta popular no sale a votar tanta gente, si también va a tomar responsabilidad por la baja participación. Entonces, esa es una pregunta que dejamos. Pero vamos a ganar. Hay el ánimo. Así es, la gente así salimos a pedir la consulta en masas. Entonces, recordarle a todo el público que amablemente nos ve que sigan a Juan Pablo, a Eder en sus redes sociales para seguir estas grandes opiniones y que salgan a votar el 1 de agosto, que le pidan informen. Informar. Vamos a hacer historia de esto. Yo me despido de ustedes, les invito a todas las personas que amablemente nos ven, gracias por conectarse, no me dio tiempo de ver, de comentar sus
sus amables felicitaciones y comentarios, pero sí las leemos por acá. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por